Querida comunidad de TCN Periodismo Digital, nos encontramos una vez más en nuestro segmento La Entrevista TCN. En esta oportunidad tengo el gusto de compartir con el doctor Giuseppe Cabrera. Él es especialista, viene de las ciencias humanas, de las ciencias sociales y precisamente esa es primera inquietud. Mi querido Giuseppe, bienvenido a TCN. ¿Cuál es esa formación social, esa formación en las ciencias humanas, en las ciencias políticas tuyas, por favor, para nuestra audiencia? Bueno, buen día para todos quienes nos ven, nos escuchan a través de este programa bueno, gracias por la pregunta y que tenga que hacer este ejercicio de autodescripción personal. Espero no caer en la vanidad personal. A ver, yo soy abogado en la Universidad Católica, luego estudié un máster en análisis político en la Universidad Complutense de Madrid, que es la universidad más grande de España y es la primera universidad además en la área de ciencia política, y tengo un máster y una especialización en Derecho Constitucional y un diplomado en Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza y el de Derecho Constitucional por la Universidad Andina. Así que, digamos, soy tal vez la única persona en Ambato que usa la descripción de analista político no por un ejercicio práctico, sino por una formación académica. Perfecto, de ninguna manera un tema de vanidad, al contrario, queremos que nuestra comunidad, las personas que nos leen, nos miran, sepan pues quién es nuestro invitado y con quién estamos conversando. Giuseppe, son elecciones intermedias este año 2026, elecciones seccionales. ¿Cómo miras tú desde tu experiencia la figura, en primer lugar, ya luego para entrar a algún tema ya en particular de candidaturas, de los gobiernos autónomos? Esta figura, antes eran municipios, prefecturas, la Constitución del 2008 le llama gobiernos autónomos a estas estructuras intermedias del Estado. ¿Dieron resultado o no han dado resultado? ¿Qué significa la autonomía? Precisamente que tienes estudios en España en donde pues las autonomías dan el ejercicio estructural a todo el Estado. En el Ecuador, ¿han dado resultados estos gobiernos autónomos o qué les falta o qué les ha faltado? Por favor. Mira, tú has dicho con un acertado ejercicio de ejemplificación en la comparación con España, ¿no? Y el sistema de autonomías en España funciona mejor sin la necesidad de tener el nombre tan pomposo que le pusimos nosotros en la Constitución del 2008 de gobiernos autónomos descentralizados, porque de autónomos tienen muy poco y de descentralizados aún menos, ¿no? La descentralización significa efectivamente que no hay un Estado central que no se hace cargo de muchas competencias. Entonces, ¿cómo tú puedes hablar de descentralización? Los municipios no pueden asumir competencias de seguridad y salud, que es algo que en cambio en las comunidades autónomas en España se asume como una de las grandes victorias de las autonomías. Entonces, no son descentralizados porque no está descentralizado las dos competencias más fuertes, que son salud y seguridad. Esos son completamente centralizados y los municipios pueden hacer muy poco, ¿no? En el caso de seguridad, ¿qué es lo que hacen? Comprar camionetas y donar al gobierno, nada más. Y el Comseca, ¿qué es en Ambato? No es nada, ¿no? Poner cámaras y pare de contar, no se ve que sirva de algo el Comseca. Y más allá de las críticas a la administración actual y a las anteriores, yo creo que en realidad la estructura mismo da para muy poco, ¿no? Tal vez podrá hacerse mejores cosas, desde luego, pero tampoco podrá hacerse todo lo que a veces los críticos esperan, porque el sistema jurídico no lo permite, ¿no? Ahora, el tema de la autonomía, aún menos, porque son dependientes de los recursos que le asignan el Estado. ¿De qué autonomía se puede hablar si tienen dependencia de asignaciones tributarias, ¿no? De las asignaciones fiscales. Y ahí, digamos, una de las grandes quejas que siempre tuvo Jaime Nebot y que muchos recordarán, que él presentó un proyecto de ley cuando tuvo el legislativo con Henry Kronfeld, ¿no? A la cabeza, para que las asignaciones se den de forma directa del Banco Central a los GAT, a los gobiernos autónomos descentralizados. Además, por una visión de país, porque en realidad él ya ni siquiera era alcalde, ¿no? Ya no le beneficiaba la reforma, pero era algo con lo que yo, pese a las diferencias amplias con el Partido Social Cristiano, reconocía que eso sí le iba a dar. El Banco Central no debería servir más que como un contador, digamos, es decir, que asigna los recursos y pare de contar, pero no es así, o sea,
en todos los gobiernos desde la Constitución del 2008, muchas veces ha restringido, ha limitado las asignaciones de recursos y tiene deudas impagables con municipios grandes, especialmente como el de Guayaquil o el de Quito, tiene deudas pendientes. Entonces, ¿qué autonomía puedes ejercer si no tienes autonomía sobre tus propios recursos? Entonces, el sistema está mal diseñado, ni es descentralizado, ni es autónomo, y tercero, ni siquiera funciona como niveles de gobierno, porque si funcionara, tendríamos los gobiernos regionales que nunca se llegaron a dar y que nunca se llegarán a dar, y tampoco tendríamos las asimetrías que existen en las juntas parroquiales, que son el primer nivel de gobierno. No puede ser que tengamos parroquias tan enormes como Calderón en Quito, que tienen poblaciones más grandes que las de ciudades enteras en el país, y luego juntas parroquiales que se constituyen con 2.000 habitantes. ¿Qué se puede hacer? Y las juntas parroquiales saben que no pueden hacer nada. Cuando las juntas parroquiales hacen algo es uniéndose a quienes, a los gobiernos provinciales, para sacar proyectos juntos, porque si quieren ir por cuerda propia no pueden. Entonces, peor aún las juntas parroquiales pueden tener eso. Entonces, ahí hay tres mentiras, ¿no? Ni son gobierno, ni son autónomos, ni son descentralizados. Entonces, desde luego que habría que hacer una reforma profunda a cómo está diseñado el sistema. Además, y con esta parte, digamos, cierro la crítica, además con una cosa absurda, ¿no? El gobierno intermedio tiene más poder, más recursos y más competencias que el gobierno subnacional provincial. Me estoy refiriendo a que las alcaldías tienen más presupuesto que las prefecturas. Y todos sabemos por qué pasó eso. Pasó porque los municipalistas, que en aquel entonces era el Corcho Cordero o Paco Moncayo, tenían un gran peso e influencia en la constituyente del 2008 y ejercieron y redactaron la constitución en detrimento de los gobiernos provinciales, a los cuales básicamente les dijeron, bueno, la gestión de las carreteras intercantonales, sistema de riego, gestión ambiental y ya alguna que otra cosa más ahí, el tema productivo que ninguno sabe bien cómo se ejecuta y pare de contar. Entonces, mira, otro absurdo, ¿no? En todo el mundo, el estado de Texas es más grande que la ciudad de Austin. En España, la Comunidad de Madrid es más grande que la ciudad de Madrid, o Cataluña es más grande que Barcelona, pero acá no, acá Ambato es más grande que Tungurahua, y lo ha sido casi toda la vida, ha tenido más presupuestos, más recursos y más capacidades y competencias. Desde luego que sí. Importante y fundamental este tema para estructurar y para dar una visión del marco de estas elecciones seccionales 2026. Uno de los fenómenos que se tuvo en las elecciones pasadas es este aparecimiento, como lo miras tú, Giuseppe, respecto de la fuerte presencia del el tema de las redes sociales por encima de la definición de una línea ideológica, programática, la entrega de una planificación y de equipos de profesionales precisamente, de analistas políticos, de sociólogos, de cientistas sociales, por el marketing político. ¿Cuál es tu lectura de eso? ¿Cómo está afectando eso ya a la administración pública y al impacto en las elecciones? Mira, yo creo que eso es un síntoma de la época, ¿no? La sociedad, vivimos en una sociedad de consumo, pero además una sociedad de la envoltura. Es decir, nos importa el papel brillante que envuelve el producto y no lo que tenemos adentro. Y eso se ve en todo, ¿no? En cómo también gestionamos nuestra vida personal a través de las redes sociales. Cuando van a un restaurante, comen los millennials y desde los de millennial para atrás, digamos, eso no es algo que pase en generaciones después o mejor dicho, antes de los millennials, pero de los millennials a los más jóvenes, porque bueno, los millennials ya estamos llegando a los 40, acostumbras a tomar una foto de lo que estás comiendo en Instagram, de donde saliste, proyectas tu vida como quieres proyectarla y como quieres venderla, ¿no? Cuando ni siquiera será tu realidad diaria. Entonces, lo mismo está pasando en la política, ¿no? Tenemos las sociedades del espectáculo. Esto ya se escribía incluso un poco antes de que ya se introdujera las redes sociales, y básicamente te venden productos vacíos, te venden empaques de candidatos hechos a la medida, con ciertas características. Imagínate cómo todos te ponían como un logro y un éxito y una campaña política brillante el haberle puesto zapatos rojos a Guillermo Lasso. Y esto no lo digo yo, ni siquiera lo digo como crítica, sino que el mismo Durán sacaba pecho de esto, ¿no? Decía, miren lo fantástico, lo genial de eso. Y yo honestamente no sé cómo se puede sacar mérito de algo tan banal, tan superfluo, ¿no? Evidentemente nunca sacaron pecho de cómo hicimos nuestro plan de gobierno, miren los economistas que tenemos, miren las políticas públicas.
Y si tal vez en alguna conversación o alguna entrevista lo dijeron, lo que se sobrepuso y lo que quedó como el éxito, el gran éxito, y que había mucha gente que me decía como, wow, vaya la genialidad de Durán Barba, era ponerle zapatos rojos a Guillermo Lazo. Y luego los zapatos rojos no llegaron a completar el periodo, ¿no? Entonces, evidentemente, eso nos habla del estado de la democracia, nos habla de lo que es el marketing político. Y ahora, lamentablemente, te diría que básicamente está pasando lo mismo, ¿no? Que además, en algo que se vuelve triste también, que es que acá en Ambato, en Tungurahua, se está viendo que empiezan a contratar a estas chicas de influencer que siempre están hablando de productos, de cafeterías y de cosas por inaugurarse, ¿no? De que hablan de la cajita de invitación que les llegó en las redes sociales. Fíjate tú cómo todas ellas están vinculadas hoy a una candidatura política. Eso no es gratuito, ¿no? No es por convicción. Pero esa es la forma en la que creen que hay que hacer campaña ahora, ¿no? Traerse a 3, 4, 5 chicas guapas, a las cuales ni siquiera les culpo, porque no es culpa de ellas, ¿no? Culpa a los candidatos, culpa a los equipos de trabajo, y les sacan a ellas ahí hablando de las cosas, queriendo algo decir, acompañando al candidato a darse una vuelta por una o por otro barrio, por uno o por otro puesto del mercado. Y todos han hecho eso, porque de ahí no hay uno que se salve, por lo menos los que ya están empezando con su campaña adelantada, ¿no? Digamos, y eso por lo menos les ponen en la campaña, digamos, que les ayuden, según ellos, a jalar votos, pero hay otros que incluso les ponen en la formación y en la conformación de las listas, que es aún peor, porque luego llegan y no tienen idea de qué hacer, ¿no? No saben cómo hacer y solo votan en los órganos colegiados, digamos, en el Consejo Municipal, que es lo que se va a escoger ahora, según lo que les diga el asesor del municipio, ¿no? El asesor del municipio les dice, a ti tienes que votar, y así van a votar. Y luego, pues, llegan con problemas porque no entienden ni siquiera cuál es la función de fiscalización de un órgano legislativo, y lo vimos hoy, ¿no? Ese es el claro ejemplo del estado de nuestra democracia. Vimos el escándalo que hubo en redes sociales de una representante legislativa por Tungurahua. ¿Por qué no Desde tomó? luego que sí, ese es un tema pues muy importante que precisamente para quienes damos la importancia necesaria para la ciencia política nos alerta. Giuseppe, vamos un poco a las campañas, ya a las carpas de campaña. ADN. ADN presenta un binomio con el legislador Lenin Alejandro Lara para la prefectura y por otro lado también pues una ex reina de belleza que ha hecho pues empresa, ha hecho visibilidad de carácter pública. ADN ha planteado el tema de el Nuevo Ecuador, sin embargo vemos que va conformando sus equipos con cuadros que ya han pasado en algunas otras estructuras políticas y otros procesos electorales. Pero claro, tiene el gran peso del Estado central. ¿Cómo ves tú estas propuestas que le plantean a Tungurahua? A ver, yo creo que ADN tiene una ventaja y tiene una desventaja, ¿no? O bueno, mejor digamos, un grupo de ventajas y un grupo de desventajas. El grupo de ventajas es que si tú tomas una encuesta, que además sé que la manejaba el gobierno, preguntándole a la gente por qué partido votarías, la mayoría, digamos, solo hay 3 partidos capaces de obtener el voto por solo ser eso. Son ADN, son la Revolución Ciudadana y son Pachacuti. El resto no existen. Nadie dice yo votaría por el Partido Socialista, por la Izquierda Democrática, la Unidad Popular, nadie dice eso, ¿no? Pero hay gente que les pregunta, claro que la pregunta ya está direccionada, porque les dicen, miren, de estos partidos, ¿por cuál votaría? Entonces, evidentemente, ahí ya te ponen a esos, y esos son los que pueden darle al candidato cierta base, pero aún mínima y aún volátil, es decir, esa base se puede mover, por supuesto. Por ejemplo, hoy la Revolución Ciudadana no tiene candidato en Ambato y en Tungurahua, no, ni por Amigo, ni por el Partido Socialista, ni por ninguno, o sea, porque no, quienes sonaban, Rosa Belén Mayorga y el señor Robinson Loaiza, no terminaron yendo en primarias con nadie, ¿no? Entonces se quedan sin partido, y ese electorado huérfano, que significa que va a votar nulo, no, que se va a terminar moviendo a otra candidatura. Y ahora con ADN es lo mismo, o sea, pues ahí existe una base electoral del anticorreísmo, que yo creo que de ahí es de donde coge hoy ADN, no solo ADN por sí mismo, sino porque hoy representa esa identidad existente llamada anticorreísmo. Pero si tú le pones un mal candidato,
esa base electoral se va a mover a otro lado, porque al final del día, como no hay ni correísmo, ¿contra quién compites, no es cierto? Entonces hace mucho más fácil incluso que pueda moverse a otro lado esa base electoral. De hecho, si el enemigo estuviera más identificado, si el correísmo tuviera candidatura, sería más fácil para los candidatos de ADN poder ir en contra del candidato del correísmo, ¿no? Entonces, claro, electoralmente ADN en Quito, en Guayaquil, les conviene que la revolución ciudadana esté proscrita, ¿no? Pero que en Ambato no les conviene electoralmente, porque no tengo un enemigo identificable al cual atacar. Entonces, ¿qué significa? Como no hay este enemigo, lo único que me queda es mi propia imagen personal. Y ahí yo tengo serias dudas de que Lizeth Naranjo tenga el nivel de conocimiento público como para construir una campaña de aquí hasta noviembre. O sea, yo sigo creyendo que ella es una imagen urbana y además urbana muy sectorizada. Entonces significa que yo no creo que ella tenga ni siquiera llegue al 50% del nivel de conocimiento público, es decir, que el 50% de los zambateños sepa quién es. Muchos se enterarán cuando lleguen a la papeleta y digan, ve, ese ha sido el candidato de ADN, a menos que empiecen a hacer algo en estos meses, que yo no he visto que se movilice todavía la candidatura de Lizeth Naranjo. Entonces, ella tiene el gran problema en ese sentido y tiene cuesta arriba ahí, porque en cambio eh, Diana Caiza o Luis Amoroso ya tienen la ventaja de que la gente sabe quién es. O sea, ya esa parte no tienen que construir conocimiento público. Y ahora con Alejandro Lara, evidentemente tiene el gran problema de la ruralidad y cómo llegar allá. Y el gran competidor ahí para ellos va a ser Pachacutic, que siempre es dejado de lado, sobre todo porque pues la gente nunca logra ver o entender eso en las encuestas, ese voto oculto que existe en las 4 pueblos y nacionalidades indígenas de Tungurahua, ¿no? Siempre ha menospreciado ese voto y por eso tenemos una alcaldesa y un prefecto de pueblo y nacionalidades indígenas, ¿no? Y Ahora, tiene todo ese ahora tema. se ha dicho que Alejandro Lara es la continuidad del prefecto Manuel Caizabanda, que tal vez diría con ese peso electoral. ¿Tú ves eso Es objetivo? que esa continuidad debería de ser de frente. No solo pidiéndole que le acompañe a las sesiones solemnes o a la inauguración de obras. O sea, y ahí hay un problema doble, ¿no? Porque, por un lado, primero, difícil que se presente o difícil narrativamente decir que es la continuidad si no está por Pachacuti, ¿no? Está por otro partido. Manuel Caizabanda abiertamente no ha dicho que sea de ADN. Sabemos que tiene vínculos, digamos, lo intuimos, conjeturamos, pero no ha sido una declaración pública, ¿no? Solo sabemos que se fue de Pachacuti, pero él no ha dicho yo soy de ADN, nada por el estilo. Eh, y segundo, la dificultad que existe, además dificultad con la cual estoy yo en contra, pero el sistema está diseñado así, el Estado de Derecho lo obliga. El riesgo en el que se puede poner Manuel Caizabanda si llega alguna comunidad o llega algún sector pidiendo el voto por Alejandro Lara. Todos tienen que recordar que esa es una sanción electoral que le puede costar una de dos, la destitución y una multa. Entonces, y no es sencillo, y han sido multados varios alcaldes y prefectos por estas cosas, ¿no? Entonces, si Manuel Caizabanda se pone a decir voten por Alejandro Lara, siendo él una autoridad en funciones, va a ser sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral, o bueno, uno esperaría en cumplimiento de la norma que sea sancionado. Entonces, eso también dificulta, yo no sé cómo va a hacer él para poder endosar ese apoyo cuando la ley no le permite el endoso de apoyos. Algo con lo cual yo conceptualmente estoy en contra, lo digo, ¿no? Pero legalmente es lo que es y es lo que hay. Entonces, eh, le veo complicado. Y Sí. ponerle a Vanessa Lozada al lado, chavamos, eso no suma ni un voto. O sea, no es que la gente vaya a decir, es que como está Vanessa, la viceprefectura se repite y por tanto es lo mismo. Nada que ver. Es un... Por el otro lado, le tenemos ahí al ingeniero Astudillo y a Luis Amoroso. Este es un binomio que muestra un poco el tema de la experiencia, han ido subrayando ese discurso desde un movimiento local. ¿Qué posibilidades tienes, qué posibilidades tú les ves frente a un electorado también joven? Bueno, el ingeniero Astudillo está primero, según las encuestas que manejan todos, que maneja el gobierno, que manejan ellos, que manejan
Pachacuti, Chaluis. La cuestión es qué tan primero está y qué tan lejos está. Digamos, eso es lo que varía. Primero. Segundo, también varía mucho saber si ese voto es, o esa intención de voto es un arranque o es un techo. Y ahí precisamente es donde podría estar el riesgo del ingeniero Astudillo, ¿no? Que se convierte en un techo que puede verse afectado precisamente lo que tú dices, ¿no? Eh, a lo mejor si él se dedica solo a hablar de qué hizo y qué hizo el soterramiento de los cables eléctricos, pues los jóvenes no van a saber que eso se hizo en sugerencia y de esa forma no va a llegar a un electorado joven que hoy, como ya antes, representa el mayor porcentaje del peso electoral. O sea, un tercio de los jóvenes están concentrados entre los 16 y los 25 años, o sea, ni siquiera 29, entonces imagínate. Ahí ya, como digo, ya ni siquiera entramos los millennials, o sea, son otra generación, son otra forma de comunicarse, es un electorado completamente distinto y va a tener que traducirse en otra forma. Eh, Ahí, por ejemplo, quién sabe si de ese electorado es capaz de llegar Alejandro Lara por su juventud, ¿no? A lo mejor no puede llegar al sector rural, pero sí a ese electorado joven, porque para bien o para mal, muchas de las elecciones recientes en Ecuador han sido descriptivas, es decir, la representación descriptiva. Voto por una mujer porque soy mujer, voto por un joven porque soy joven, voto por un empresario porque soy empresario, y así no. Entonces puede que eso le termine perjudicando al ingeniero Astudillo si es que no construye una campaña que le permita ver como alguien cercano y como alguien que tiene un proyecto político para los jóvenes también y para ese electorado que representa un tercio del electorado. Y llegar a esos jóvenes no va a ser poner a tres muchachas guapas jóvenes a hacer sus videos y sus reels. O sea, y yo lo digo más bien para que ponga atención a la campaña. Así no van a llegar al electorado joven. Eh, Van a tener que hacer algo que rompa, que innove, que tenga fondo, que tenga contenido, pero que tampoco se olvide de tener tal vez también esta envoltura, ¿no? Porque al final del día, claro, o sea, no podemos ser puritanos y no darnos cuenta que el tema de Amoroso, los zapatos, le ayudó. Entonces, algo así, digamos, el ingeniero Astudillo va a tener que encontrar sus zapatos rojos si es que quiere ganar. Desde luego que sí, buscamos que sí, que tenga forma, que tenga atractivo, sin embargo, que no se olvide del condumio, ¿no es cierto?, del condumio de carácter político. Por otro lado está Chaluis desde el sector rural y Diana Caiza, que iría pues a la reelección de la alcaldía de Ambato. Eh, este sería pues el otro de los protagonistas del binomio protagonista en estas elecciones. ¿Cuál es tu lectura? A ver, yo creo que Chaluis tiene la gran, digamos, la gran fortaleza de ir por Pachacuti, de ir por el movimiento indígena, de tener una base electoral de 4 nacionalidades. Es además de un indígena, digamos, con ciertas características particulares que puede romper el molde y que puede ser cercano o por lo menos no ser chocante para cierto sector urbano. ¿A qué me refiero? Que es un señor preparado, con una buena dicción y una buena comunicación, y eso también le acerca o genera que no tenga resistencia en cierto sector urbano que en hoy y en este momento tiene cierta resistencia a los candidatos indígenas. Hay que decirlo, o sea, porque es así, o sea, después de 4 años de administración conjunta de una alcaldesa y un prefecto y 8 de un gobierno provincial, evidentemente hay un sector radicalizado que ha tomado una cuestión identitaria en contra de ellos, ¿no? Pero, y esto puede hacerle una figura que no genere resistencias en este electorado. El hecho de que sea presidente de las juntas parroquiales a nivel nacional, digamos, si tiene la habilidad suficiente como la tuvo para ganar la presidencia de las juntas, quién sabe si tiene excelentes negociaciones o excelentes conversaciones con los presidentes de las juntas parroquiales en Tungurahua. Imagínate tener solo la cercanía de todos los presidentes de las juntas provinciales, de juntas parroquiales de Tungurahua. Es una base de arranque enorme, ¿no?
él viene de una de las dos más grandes de Ambato, de Santa Rosa, ¿no? Entonces, evidentemente uno debería llegar a creer que ya está asegurado, por ejemplo, el tema de Santa Rosa, ¿no? Y tiene muchas condiciones a favor. Evidentemente, ¿qué le juega en contra? Claro, como te decía, el desgaste que tienen hoy los líderes políticos indígenas, sobre todo la resistencia en el votante urbano, el desgaste que le pueda también terminar endosando Diana Caiza, porque tiene un problema de desgaste. Eh, pero de ahí las ventajas, como te he dicho, en cambio, creo que son fuertes por el lado de la ruralidad, de la cercanía de Pachacuti y la estructura de Pachacuti en los pueblos y nacionalidades indígenas y las conexiones que puede haber construido como presidente de las juntas parroquiales que le permitan acercarse a todas las juntas parroquiales de la provincia, que tal vez no le van el presidente de la junta no va a decir voten por él porque no pueden, pero le van a abrir las puertas para que él tenga el camino de entrada, ¿no? Finalmente, Cristian Zúñiga y Fernanda Naranjo, en otro de los polos que van a pelear en estas elecciones. Tal vez ellos se plantean como la sorpresa, como la alternativa respecto de lo tradicional. ¿Cómo lo miras tú? A ver, ya, digamos, ya María Fernanda Naranjo no tiene nada de nuevo, ¿no? Ya va algunas veces, ya ha perdido, perdió con Astudillo, perdió antes también creo que fue con Javier Altamirano, o sea, ya arrastra dos candidaturas perdidas y Con un lapso, desaparece. además, ¿no? Con un lapso de silencio que también influye, ¿no? A Cuando no eso, estás constantemente en el ring. a eso justo iba a ir, justo iba a apuntar eso. Pierde dos elecciones, pero además después de cada elección desaparece. O sea, desaparece y si tú tienes una conversación personal con ella, eh, únicamente te encuentras con el tema de que ella se dedica al sector privado y casi siempre niega que va a volver a política y luego termina volviendo a política, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes haber crecido si más bien desapareces? No ha opinado nada al gobierno provincial, no ha opinado nada de la alcaldía, no se le ha visto viendo nada. Entonces, más bien, en 8 años, desde la primera que perdió, me refiero, la que fue con Javier Claro, Altamirano, ella está claro. en retroceso electoral, no en avance. Entonces, yo veo que le va a ir, o sea, digamos, si se mantiene como está bastante perjudicado, a menos que haga algo en este proceso de campaña, pero arranca mal. Ahora, Cristian Zúñiga, yo creo que él intenta claramente romper esta idea de que el escenario está polarizado, porque lo está, entre Diana Caiza y Lazo Amoroso, y por ahí ubicarse o por ahí meterse, pero lo veo bien complicado, veo también complicado el nivel de conocimiento que pueda tener, veo complicado que, pues no ha demostrado ser una persona que quiera tener buenas relaciones con los medios de comunicación, con los sectores sociales, digamos, lo que se ve en redes sociales es que se pelea con bastante gente en esta idea de que todos son la vieja política, no sé qué, pero, y tampoco creo que ya la gente esté pensando en ciudades inteligentes. Eso hizo ganar Altamirano en su momento, en 2019 creo que fue que ganó, pero ya ahora ya eso no conecta. Entonces No veo sé. bastante que está arriba la candidatura de Cristian Zúñiga, no lo veo con posibilidades reales de más allá de ser lo que está haciendo hoy, o digamos, un activista en redes sociales y pare de contar, pero digamos, yo no lo veo como una candidatura competitiva en términos reales aún. Veamos qué pasa, todavía ni siquiera estamos en campaña, pero hoy por hoy no veo que pueda ser así. Y claro, tiene cuesta arriba el nivel de conocimiento público y también la relación que pueda tener con medios de comunicación, porque yo he visto Como cómo alguien que vaya a detentar el poder, ¿no? Estamos sí. conversando con el doctor Giuseppe Cabrera. Qué gusto, Giuseppe. Finalmente quisiéramos tener tu visión, tu lectura de panorama ya de estas elecciones seccionales. ¿Qué se juega el Ecuador? ¿Qué se juega Ambato y Tungurahua en estas elecciones 2026? Bueno,
Se juega el cambio de rumbo, se juega en el sentido de tener un proyecto de ciudad y de provincia aquí a mediano plazo, por lo menos. Es decir, que ya no nos gana la inmediatez, porque eh, la ciudad como un consenso general de a dónde debemos caminar, de dónde debemos poner nuestro esfuerzo, si en lo productivo, en lo turístico, o a dónde tenemos que apuntar, creo que se está perdiendo. Se juega un momento en el cual la seguridad también empieza a penetrar en una ciudad tranquila, es decir, no es normal que hagan un sicariato a plena luz del día en un mercado, es peligrosísimo y eso no tiene que verse como un hecho aislado, tiene que verse como el inicio de algo si no se controla a tiempo. Ese puede ser el inicio de algo, no puede ser el detonante de algo, entonces hay que tomarse con la seriedad del caso eso y, y la ciudad está sin rumbo, sin futuro sobre cuál es su futuro productivo, turístico como ciudad. Está también en cuestión su misma identidad en torno al tema de la fiesta de las flores y las frutas que fue tan criticado estos 2, 3 años. Entonces, creo que especialmente Ambato es la que más se juega, ¿no? Porque ha sido 4, 8 años, si tomas las dos administraciones de Tamirano y Caiza, muy complicado en la que la ciudad ha estado a la deriva. A nivel provincial, creo yo que la estructura del gobierno provincial da como para que también el ciudadano pueda empoderarse y exigir más. Además, ahí la obra civil es lo que más se ve, así que ahí con un buen administrador se puede hacer un buen gobierno provincial, es decir, no necesitas de una persona con una visión Sí. amplia de lo que tiene que ser la provincia, sino un buen administrador, un buen gestor de obras y vas a tener una buena administración. Pero la alcaldía es mucho más grande, porque como te digo, la alcaldía se juega nuestra identidad ambateña en torno a la fiesta de las flores y las frutas, que hoy la monopoliza la alcaldía. Se juega el futuro productivo, turístico de la ciudad en torno a una administración que tiene que dar las condiciones. Se juega la seguridad en una ciudad que cada vez está más insegura y en una provincia en la cual las muertes violentas aumentaron en proporción al año pasado. Entonces, creo que no es poco lo que se juega y creo que ojalá que quienes ganen estén a la altura de las circunstancias y tampoco, por como hay tanto candidato también que está queriendo repetir elecciones como Altamirano, como Moroso, que ellos vean que Ambato no es el Ambato que ellos administraron Ujú. y que van a tener que hacer otras cosas, porque si no, si llegan y ganaran, se van a encontrar con una ciudad completamente distinta y con problemas y retos distintos. Correcto. Giuseppe Cabrera. Qué gusto, Giuseppe. Esperamos que no sea la primera y la última en TCN Periodismo Digital y tenerte más adelante entrado el proceso de campaña. Muchas gracias. Con mucho gusto, siempre abierto a las invitaciones. De igualmente, muchas gracias por este espacio y un saludo a todos quienes nos han visto.